En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Saludo en este domingo después de la ascensión a Arturo y a César, católicos laicos comprometidos de España, y César, que está haciendo su peregrinación creo que a Santiago de Compostela. Que los ángeles lo acompañen, y les animo a Arturo y a César a continuar haciendo su labor a través de YouTube y otros medios de comunicación como Rumble, en defensa de la fe católica y de la verdadera Iglesia. Saludo también al padre Daniel Ginan, prior de la Fraternidad San Pedro, en Guadalajara, México. Todas las lenguas romances tienen su obra maestra que las representa, obras clásicas. Así la lengua italiana tiene la Divina Comedia, la lengua portuguesa tiene Os Lusíadas, y la lengua inglesa tiene El Paraíso Perdido de John Milton. Y también la lengua española, la lengua castellana, tiene Don Quijote de la Mancha, su obra representativa. En una de las escenas del Quijote, Alonso Quijano, o Don Quijote, va cabalgando con su escudero Sancho Panza por los caminos de Castilla y se topa con un grupo de hombres uniformados que pertenecían a la Santa Hermandad, es decir, a la policía de la Inquisición española de su tiempo. Y Don Quijote, algo preocupado, le dice a Sancho: con la Iglesia hemos topado, Sancho. Hoy podemos decir, con Bergoglio hemos topado. Antes de continuar, la palabra de Dios nos invita en la primera carta de San Pedro a ser prudentes y a velar en oración. En oración, que según Santa Teresa de Jesús es estar a solas con aquel que sabemos nos ama. Muchas veces se confunde la oración con fórmulas memorizadas y dichas de manera rutinaria, sin que el corazón concuerde con lo que dicen nuestros labios. Nuestro corazón, nuestra mente está en otros lugares y nuestros labios están mecánicamente y rutinariamente repitiendo fórmulas de oración. La oración es ante todo hecha de silencio y de escucha, y la oración mental, nuestras devociones, deben ayudarnos a sintonizar nuestro interior con el trascendente, con Dios, que supera todo concepto, toda proposición humana, filosófica y aún teológica. Dios está infinitamente más allá de todo lo que la mente humana o de lo que la ciencia y la filosofía humana pueda decir. Lo que sabemos de Dios es lo que su Hijo nos ha revelado para nuestra salvación. Gracias a Dios, uno de nuestra especie humana, uno de nuestra raza, Jesucristo, verdadero hombre, se encarna en el seno de María Santísima como Dios verdadero, igual al Padre y al Espíritu Santo, y nos revela lo que Dios es para nosotros y para nuestra salvación. A Dios nadie le ha visto, leemos en el prólogo del Evangelio de San Juan. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha contado, nos lo ha revelado. Y nos habla sobre las virtudes cristianas, de la unidad en la caridad, porque la caridad cristiana nos purifica de multitud de pecados. No olvidemos que la penitencia para el perdón de nuestros pecados debe estar unida a la caridad hacia el prójimo para que la penitencia sea eficaz. Nos invita a no murmurar unos de otros, a mantener la unidad en la caridad.
y cada uno con el don que hemos recibido, porque la Iglesia no suscribe el igualitarismo actual, sino la igualdad de dignidad ante Dios, y todos en la Iglesia somos acogidos y hermanos, cada uno con diferentes dones o carismas que ponemos al servicio de la edificación de la única Iglesia, el templo del Espíritu, para la gloria de Dios y nuestra salvación. Y en el Evangelio, Jesús dice a sus discípulos que cuando venga el abogado, es decir, el Espíritu Santo, el Paráclito, que significa también defensor, compañero, guía de camino, el protector, el que nos sana, el que nos ilumina, cuando venga Él, que Jesús enviará desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Recientemente, en el Día del Migrante, Jorge Mario Bergoglio ha realizado una intervención desafortunada, pero típicamente masónica, globalista y universalista. Confunde la catolicidad de la Iglesia con el universalismo masónico. Y dice que el Espíritu Santo hoy nos invita a unirnos todos, a sacrificar el propio yo por un nosotros colectivista, a sacrificar la individualidad de naciones, está contra los nacionalismos y contra la soberanía de las naciones, para formar una humanidad única con una única religión, yendo directamente contra el mandato de Cristo, ir y enseñad a todas las naciones lo que yo a su vez os he enseñado, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y enseñad. La misión que para Jorge Mario Bergoglio es proselitismo, y que debemos aceptar en paz todas las religiones, aunque sean falsas, porque la única religión verdadera es la religión bíblica judeo-cristiana, que alcanza su culminación, su revelación máxima y definitiva en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, único redentor, único salvador, único camino hacia Dios. Yo soy el camino y la verdad en cuanto a Dios. Yo soy la verdad y la vida en cuanto a Dios. Y soy el camino hacia Dios vuestro Padre en cuanto soy hombre como vosotros. Y no existe en el cielo, nos recuerda Pedro en uno de sus discursos después de Pentecostés con toda la fuerza del Espíritu Santo, no existe ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos salvarnos, sino es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que se desconoce. Y continúa Jorge Mario Bergoglio con sus mantras favoritos, que hay que derribar los muros, hay que tender puentes y cosas por el estilo. Ya sabemos que el lenguaje de Jorge Mario Bergoglio es un constante ritornelo de sus mantras: los muros, los puentes, la unidad, el sacrificar el yo por el nosotros, una promoción de los ideales de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité. La libertad es que cada uno haga lo que quiera, creando su propia ley moral. La igualdad es igualitarismo, es decir, que la guillotina pase horizontalmente por toda la humanidad para que ninguna cabeza sobresalga sobre las otras y todos sean iguales. Y una fraternidad que nada tiene que ver con la fraternidad cristiana, que es fruto de la caridad de Dios en nosotros y de la caridad que nos comunicamos entre nosotros,
y esa unidad que se construye en torno a una misma y única fe en Jesucristo. No en la relativización de esta fe, equiparándola a otras religiones como vías posibles también de salvación. Un humanismo, una unidad construida en torno a ideales masónicos. Y sabemos que esta igualdad masónica es siempre selectiva. En la igualdad masónica, en la igualdad del mundo, siempre hay un grupo en el que sus miembros son más iguales que los demás. Y terminan dominando a los demás, explotando a los demás y abusando de los demás y sirviéndose de los demás como esclavos en lo que está haciendo la nueva élite mundial. Y esto es lo que propone Jorge Mario Bergoglio en su discurso. Y yo me pregunto, en una iglesia, en una falsa iglesia, porque una estructura extraña a la iglesia, masónica, modernista, se ha apoderado de las estructuras de la iglesia, de las estructuras administrativas, de los dicasterios romanos, del derecho canónico, para imponer su voluntad. Ya desde el siglo XIX se empezó este proceso de infiltración, hasta que un miembro de este mundo ideológico masónico se apodera del trono de Pedro y comienza a imponer su voluntad sobre la iglesia y sobre la humanidad. ¿Qué piensa Jorge Bergoglio? Que no puede disimular su intención de ser el líder universal de todas las religiones. Pero una cosa es ser líder universal, otra cosa es ser papa, vicario de Jesucristo, título que él también lo ha relativizado, arrinconándolo a puro elemento histórico. En este panorama, ¿qué sentido tiene ser católico? ¿Qué sentido tiene ser sacerdote? Ninguno, absolutamente ninguno. Y parece que esta pandemia, no solo parece, sino demuestra esta pandemia que es parte de todo un plan, que incluso influye a los sacerdotes a verse reducidos a la mínima expresión ministerial y crearle en los sacerdotes una crisis de relativismo, que todo da igual. Si todo da igual, ¿para qué soy sacerdote? Debo ser simplemente un influencer, un líder social. Para esto no hace falta ser sacerdote. Este es el gran desafío que se manifiesta hoy para nosotros sacerdotes y que está generando angustia y depresión en tantos buenos sacerdotes que no saben ahora qué hacer ni qué decir, aunque no se atrevan por miedo a proclamar su preocupación. No, hermanos, con Bergoglio hemos topado. Pero la única forma de salvarnos y de mantenernos fieles a Cristo y a su verdadera iglesia es seguir el consejo del padre de la iglesia, San Vicente de Lérins, francés me parece, con sus 3 consejos: ubique, omnia et semper. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a los dogmas declarados por la Iglesia en todas partes, a través de las generaciones y creídos por todos o la mayoría de los católicos. Es volver al depósito apostólico de la fe y dejarnos de estos discursos que con una retórica vacía, que es puro fuego artificial, de los puentes y los muros. Y hay que crear muros, y hay que edificar muros y derribar puentes para mantener la pureza de nuestra fe, porque en las obras del mundo y de la carne que vivimos hoy y que siempre han vivido la ciudad de los hombres,
contraria a la ciudad de Dios. Las obras de la carne, es decir, de esa parte de la humanidad que no se deja guiar por el Espíritu Santo, son la fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras cosas como estas, de las cuales os prevengo, que quienes tales las hacen no heredarán el reino de Dios. Y el hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo, la iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo, no busca una artificial unidad universal en el error, sino en torno a la fe y guiados por el Espíritu Santo, cuyos frutos son la caridad, el gozo, la paz, la nobleza o la longanimidad de espíritu, la afabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es muy seductor el discurso bergogliano, con una retórica populista demagógica, pero sin contenido. Y muchas almas poco avisadas y menos instruidas se dejan seducir por estas trampas. Ha llegado el tiempo de tomar una decisión. ¿Pertenezco a la Iglesia Católica, universal en cuanto todos creemos en una misma fe y somos hermanos en torno a una misma fe y un mismo Señor y un mismo Dios? ¿O decidimos suscribir esta fraternidad artificial y masónica creada en torno a ideales puramente humanos, que finalmente se revertirán contra la misma dignidad del hombre, que será destruido, anulado y aniquilado y convertido en esclavo, como está empezando ya a ocurrir gracias a esta pandemia que ha estado matemáticamente planificada, pero no vamos a caer en el terrorismo. Hoy se debe predicar la esperanza cristiana y nuestra fuerza es la confianza absoluta en Dios. Que la Virgen Santísima nos ampare y nos ayude. Alabado sea Jesucristo. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.